Hola, hola, ¿cómo están? ¿San felices? Aquí yo contenta de saludarlos. Vamos a iniciar una transmisión en vivo con una personita muy especial. Ella vive en España y bueno, vamos a hablar de temas muy interesantes el día de hoy y empezamos. Hola, Hola, ¿qué ¿cómo tal? estás, mi bella? Bien, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, también un placer estar aquí unidas en este vivo para hablar de temas interesantes. Estoy muy feliz. Yo también, la verdad que yo también, porque hacía tiempo que no hacía un vivo de a dos. Sí, Y igual, siempre así como que últimamente solo nada más yo y entonces me encanta poder compartir esto juntas. exacto, así es. Es una oportunidad porque es que, claro, desde mi propia perspectiva, yo me expando conmigo misma desde mi perspectiva, pero Total. ahora es como que se amplía a otra perspectiva. Hay dos, ¿eh? Como si Sí, dijéramos, y si hubiera cuatro, habría todavía mucha más amplitud, creo, porque son sí. distintas formas de ver algo, ¿no? Sí, diferentes puntos de vista y así es como vamos expandiéndonos juntos, ¿no? Como uno puede ver lo que otro no ve y eso es lo que amplía toda la visión del tema, ¿no? Y es muy bonito eso, porque así es como vamos todos aprendiendo uno de otros. Así es. Ujú. Fíjate que estuve viendo como, así como que, a ver, qué podríamos nosotros compartir para también que al provocar que otros también lo vean, se encienda esto en los demás, ¿no? Y así podamos, desde nuestro punto de vista, ir expandiendo también a otros. Y me llamó mucho la atención que me vino el título El arte de ser uno mismo. Ah, El arte de muy ser uno mismo, entonces me pareció muy interesante porque ahí hay mucho, ¿no? Hay mucho que podemos compartir y mucho que escarbarle. Entonces, pues yo creo que empezaría con una pregunta que podríamos aplicarla para ambas y cada una decir lo que está dentro del corazón de cada una. Pero básicamente para empezar sería, ¿qué significa realmente para ti ser uno mismo? Pues fíjate, es súper importante ser uno mismo. ¿Qué significa para mí? Pues lo más grande. Ser tú mismo, ser yo misma sería lo más grande, porque venimos de no ser nosotros mismos. Primero nacemos siendo nosotros, pero luego la sociedad nos condiciona, la familia, la cultura, las creencias, todo eso nos va condicionando, nos va formando, nos va sacando de lo que somos nosotros mismos, nuestra propia esencia. Y ahí empezamos como lo que se dice a perdernos, a desconectarnos de nosotros, de nuestra esencia. Y hacemos un recorrido de humano, porque venimos de una parte humana y una parte espiritual. Entonces, claro, aquí estamos en la tierra, en la parte humana, y lo que venimos a hacer es la parte humana, pero no tenemos que olvidar que llevamos una chispa espiritual dentro de nosotros. Y esa chispa para poder hacer el trabajo de humano la hemos tenido que desconectar, la hemos tenido que desconectar, que hemos tenido que olvidarnos de nosotros mismos, hemos tenido que olvidarnos, que perdernos también, que olvidarnos, que no acordarnos de nosotros, de dónde venimos, de la parte que traemos. Entonces, volver a nosotros mismos, que es lo que estamos haciendo ahora, la humanidad entera, cada uno desde su parcela, estamos todos volviendo a nosotros mismos, volver a nuestra esencia, volver a nuestro origen, volver a ser lo que somos ser verdad, ser auténticos y, y eso es maravilloso, porque eso es volver a tu interior, es volver también a tu femenino, es volver
a escucharte, a meterte para adentro, cuando vivimos en un mundo donde veníamos de estar para afuera. Sí. Veníamos de un mundo donde nos hicieron creer, que eso formaba parte del plan, ¿no? Nos hicieron creer que necesitábamos aprobación externa, que nuestra valoración dependía de la opinión de los demás, que necesitábamos sentirnos valorados a través de la opinión de los demás. Al final estábamos poniendo nuestro poder en manos de los demás. Y ahí es donde nos estábamos perdiendo. Entonces, volver de nuevo a nuestro interior, a nuestra verdad, a nuestra esencia, pues es un trabajo muy difícil, porque es como tirar toda la casa que has construido y desde las ruinas tienes que volver a construirla. O sea, es que es desaprender todo lo que nos han estado enseñando para llegar a encontrar esa profundidad, esa semilla que estaba enterrada. Hemos tenido que estar desenterrándonos a nosotros mismos para encontrarnos a nosotros mismos en esa oscuridad, en esa profundidad de esa tierra donde estaba enterrada esa semilla. Entonces, ese trabajo de volver al origen, de volver otra vez ahí, a esa oscuridad, que ahí es donde se genera luego la luz, ahí es donde se genera la luz, porque está en la oscuridad, está en la profundidad de la tierra. Pero tener que volver ahí es un trabajo muy difícil y que da miedo, porque todo el mundo no es valiente para hacer eso. Porque también hay que recordar que también es un proceso evolutivo. Y entonces cada ser humano está en su momento y en su evolución. Y cada uno está viviendo su experiencia. Entonces, hasta que no toca, hasta que no te toca, hasta que la fruta no está madura, no cae. Tiene que llegar el momento donde tú ya dices, ahora voy a coger la excavadora para profundizar. Y en eso estamos. Yo creo que es también parte de que la misma experiencia de ser humano, que como tú lo mencionabas, nos ha hecho olvidarnos de esa esencia, esa semilla esencia de lo que realmente o verdaderamente somos, y todas esas circunstancias y experiencias que nos hemos creado, porque desde mi punto de vista, creo que nosotros hemos creado una historia, una narrativa en esta experiencia humana. Es como decir, por estándar o por default, yo creé una historia de experiencia. ¿Qué iba a experimentar como ser humano? Entonces era parte de ese olvido, ¿no? Porque al no desenterrar la semilla origen de esa profundidad del ser, pues voy experimentando, buscando esa aprobación, buscando la validación externa, dejándome llevar por lo que otros opinan de mí, también por lo que hago, ¿no? O sea, hemos estado también en esta ilusión de que puedo valer más si doy más, si hago más. Entonces hemos estado en el hacer y tratando de ganar esa aprobación externa para sentirme parte de algo. Y después de que ya voy experimentando esa historia, esa narrativa que creé como para vivir lo que era la separación, de sentirme sola en este mundo de ser humano. Por eso es que esa separación misma me impulsa a tratar de buscar esa aprobación del externo, ¿no? Y voy mimetizando mi personalidad, mi identidad, primero con la familia, que es quien nos recibe cuando venimos a la experiencia. Y bueno, ya de ahí voy aprendiendo a mimetizarme para ser aceptada,
para que no me echen, ¿no? Del clan o para que no sentir como ese modo de supervivencia donde en años muy primitivos los expulsaban de las tribus o de la familia por no encajar. Entonces como que se nos quedó esa memoria celular de experiencias humanas, entonces por eso vamos buscando esa aprobación en el hacer, en que puedo, cómo puedo agradar al otro, ¿no? Y entonces cuando ya parte de esa maduración que tú mencionabas es de que intento y intento y no lo consigo y voy creando un vacío, ¿no? Esa misma separación me va creando un vacío de sentir que no estoy siendo feliz o que no estoy siendo aceptada y entonces eso mismo impulsa a que en un punto vaya a mi interior para recordar la verdadera identidad de lo que soy. ¿No? Es como que todo fue gestado perfectamente por nosotros mismos para experimentar todas estas emociones que se viven solamente aquí, siendo un humano, ¿no? Y eso es lo que a veces nos cuesta entender, comprender, integrar, de que venimos a experimentarlo todo aquí, ¿no? El miedo, el amor, la soledad, el acompañamiento, o sea, todas esas polaridades o esas dualidades son parte de la experiencia. Y a veces nos identificamos con esa emoción, ¿verdad? A veces creemos que una emoción, por ejemplo, de tristeza, decimos estoy triste, o sea, lo adaptamos como parte de lo que estamos siendo y no identificamos que es una emoción que solamente es temporal, que nos traspasa. Entonces vamos haciendo la parte de esa identidad y no sabemos separar entre la experiencia solamente y el ser, lo que realmente somos, ¿no? Hasta que esas mismas circunstancias nos empujan, esa misma evolución nos lleva a, no, tienes que ir a tu interior ahora y que ya conforme vamos evolucionando en nuestra creación de la experiencia, pues nos impulsa a que ya el externo deja de estar importando por tantas desilusiones, ¿no? O tantas decepciones que vivimos con los demás, pero todo es parte de, para volver a nosotros mismos, ¿no? Sí, así es. Claro, es que es como, yo me imagino, ¿no? Como si fuera la imagen de un niño cuando va a nacer, el niño cuando nacemos y llegamos aquí a la Tierra, es como cuando te hacen así a un tobogán para que te empujan para que bajes, ¿no? Es como un empujón que te dan para que nazcas, ¿no? Pero de pronto caes como al vacío, o sea, de pronto te encuentras solo. Ahí empieza la experiencia, de alguna manera, donde va a vivir esta experiencia aquí en la Tierra. Claro, vamos a empezar a vivir una experiencia de escasez absoluta, porque vamos a bajar a un nivel de energía de donde veníamos hasta donde nacemos aquí, es como de pronto muy baja. Y ahí es donde están toda la escasez, están todas las emociones más de vibración más baja. Y venimos a vivir eso, que ahí está el sufrimiento, el dolor, y claro, se nos ha olvidado que eso estaba pactado. O sea, que cada uno de nosotros elegimos venir a hacer un cometido aquí como con el cuerpo que yo tengo ahora, en esta vida. Yo firmé, de alguna manera, me comprometí a hacer entre comillas, un papel, a representar un papel para yo aprender alguna enseñanza que tenía pendiente de aprender. Y eso se nos ha olvidado. Entonces, claro, como se nos ha olvidado todo, que no me acuerdo de dónde vengo, que no me acuerdo quién soy, que somos, de alguna manera, somos Dios en nosotros mismos, como se nos ha olvidado nuestro propio poder, pues sufrimos muchísimo porque estamos desconectados. Y de ahí que busquemos el amor en los demás. Porque no nos vemos en nuestro propio amor. Estamos como en mucha oscuridad cuando nacemos.
Y de alguna manera ese es el trabajo que tenemos que hacer aquí. Entonces, claro, es un trabajo que al principio es trabajo, ahora ya, yo ya no le llamo trabajo, ¿no? Es como, es una tarea lo que tenemos que hacer, pero al principio era un sufrimiento continuo, porque era todo desconocido para nosotros. Es como si, como tú decías, como que tienes que sentir que perteneces a una tribu, que tienes que, entre comillas, como hasta a veces humillarte para que te acepten, dejas de ser tú para que te quieran, para sentirte aprobado, y ahí es donde está esa desconexión con nosotros mismos, que se nos olvida quiénes somos. Entonces, el trabajo es muy duro porque se sufre mucho desde niños. Se sufre mucho por muchas cosas, porque queremos ser igual que los demás o porque somos diferentes. Y eso nos hace que nos creamos que somos como el bicho raro, ¿no? Que no encajamos en el resto. Y claro, nosotros como no sabemos nada, absolutamente nada, pues ya empezamos a sufrir porque no te sientes integrado en un grupo, porque no te sientes válido y vamos buscando ese amor que tanto necesitamos, lo vamos buscando fuera porque no sabemos que está dentro de nosotros. Yo creo que eso que tú decías, ¿no? De que nos empujan como en un tipo tobogán, como para que nazcamos, y ahí se produce esta separación de ese ser divino, esa espiritualidad, esa chispa de espiritualidad que tenemos dentro. Entonces, como bajamos a tanta densidad, se siente un espacio enorme, ¿no? Es como una simulación, una ilusión de este espacio de separación. Y en la experiencia humana, yo creo, o sea, desde mi punto de vista, podría decir que tal vez la herida origen o la herida más arraigada o impregnada en la memoria celular del ser humano sería la de abandono. ¿No? Uh-huh. Porque ahí es donde Sí. nos sentimos separados y sentimos esa soledad, como de que he llegado aquí, ahora estoy solo, estoy sola y no recuerdo quién soy. Entonces, a vivir la experiencia, a sentirlo todo, a sentir toda esta densidad, a sentir el dolor, a sentir lo que se siente tener dolor. Entonces, esa es como la primera herida más arraigada que tenemos, yo creo, todos los seres humanos, de que de cierta manera fuimos abandonados y después con el tiempo, en nuestros años a lo mejor de adolescencia, tenemos ciertos comportamientos donde aunque hayamos tenido padres muy amorosos, o aunque hayamos vivido en familias que a lo mejor no fue tan caótica la infancia, no sabemos explicar el por qué seguimos sintiéndonos abandonados, ¿no? ¿Por qué seguimos sintiéndonos como que no formamos parte, como decías tú, del resto? Y era porque, como dices, estaba pactado, era parte de esta historia, de esa narrativa, de esa experiencia que nosotros mismos nos creamos para volver a nosotros mismos ya en forma humana, ¿no? Y entonces es como, se nos ha olvidado todo este poder, se nos ha olvidado toda esta chispa divina que tenemos, y el recordarlo es parte de este camino evolutivo, ¿no? Ahora en esta vida. Entonces, yo creo que eso nos lleva a la siguiente pregunta que tengo aquí apuntado. Dice, ¿cómo sabemos cuando estamos siendo auténticos y cuando simplemente estamos interpretando una versión de nosotros mismos que aprendimos a hacer? O sea, ¿cómo distinguir? Cuando eres tú mismo, no tienes que hacer nada, todo te fluye, todo te sale espontáneo, es todo natural. Estás contento, te sale todo, bueno, contento, puedes estar triste y ser tú mismo, pero es que todas esas emociones no eres tú. Esas emociones no son nuestras, pero bueno, el ser tú mismo, ser verdad, te conecta con el amor.
te conecta con la verdad, te conecta con el amor, te conecta con ser auténtico, te conecta con estar feliz, te conecta con estar a gusto. Es como un termómetro, ¿no? Donde cuando no estás a gusto, ahí hay algo que no estás haciendo bien, porque si no estás a gusto, vete. O sea, si ves que no estás a gusto, o sea, no tienes que estar en ningún sitio. Tú eliges dónde quieres estar y tienes que escucharte. Si no te apetece estar en un sitio, te marchas. No tienes ningún deber ni ninguna obligación. Tú eliges en todo momento, en todo momento. Entonces, cuando no estás eligiendo, estás, entre comillas, aceptando una situación y ahí no eres verdad. Estás como en eso que estamos hablando al principio, esperando la aprobación de los demás, me obligo a estar en un sitio, me obliga a hacer unas cosas, me obligo a estar en un trabajo que no me gusta, me obligo a estar con unas personas, ¿eh? El otro día hablaba yo con una chica que ella de pronto se encontró, estaba en una reunión de amigas, ¿no? Y de pronto se encontró muy mal hasta el punto de que tuvo que ir al médico. Entonces, claro, yo hablando con ella le hice varias preguntas y le dije que de qué estaban hablando en esa reunión, ¿vale? Para que ella se sintiera indispuesta. Y claro, cuando ella me dijo de lo que estaban hablando y que ella se estaba sintiendo mal, por eso que ella estaba escuchando, ya era un termómetro que le estaba diciendo que eso que ella estaba escuchando no le estaba sentando bien. Entonces, si hay algo que no te está... Porque ella es una energía y está con otras energías, ¿no? Esto funciona así. Entonces, según las vibraciones de las otras personas, pues posiblemente ella le estaba sentando mal una vibración que no está en la sintonía de la vibración que ella tiene ahora. Entonces, antes sí estaría en esa vibración, pero es que ya no está. Entonces, esa vibración, entre comillas, no se siente a gusto en la vibración anterior, ¿vale? Y claro, ella no se dio cuenta de eso, sino que se enfermó, se puso indispuesta, se tuvo que ir al médico, se mareó, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues darte cuenta que no estás a gusto, que no estás haciendo lo que tu cuerpo te está pidiendo que hagas, que no tienes que hacer nada por obligación, que si te ha dicho una amiga de quedar y no te apetece, no quedes, escúchate. Y si notas que en la reunión, si no lo has notado antes y lo notas en la propia reunión, pues ahí mismo te levantas, te disculpas y te vas. Ahí mismo es cuando te tienes que levantar. Pero si tú dejas de hacer eso, eso va a más y tu cuerpo lo va somatizando y llega a tener que sentirte mal. Por lo tanto, Totalmente. es muy importante ser nosotros mismos para no enfermar. Entonces podríamos decir que el cuerpo viene siendo también esa interfaz que nos da todas estas señales para que cuando nosotros ya estamos en un punto donde nos hemos dado cuenta de que ya el agradar, ya el decir un sí, teniendo un no dentro, ya no va con nosotros porque ya se ha producido un cambio de vibración y porque de cierta manera ya hemos empezado a recordar que tenemos una esencia origen y que esa esencia origen puede que no complazca a los demás como antes, entonces el cuerpo empieza también a, de cierta manera, actualizarse a este nuevo recordar, a esta identidad que ahora estamos volviendo a encarnar, que es la verdadera, la identidad original, podríamos decirlo así. Entonces el cuerpo nos empieza a tirar señales, ¿no? Hay gente que le puede a lo mejor un zumbido en el oído, te empieza a dar a lo mejor alguna comezón cuando estás en un ambiente que que ya no va contigo, puede a lo mejor darte como algo en el hombro, y es ahí es muy importante donde tenemos que recordar que el cuerpo es una entidad en sí
consciente que colabora con nosotros, con esa divinidad, con ese ser divino, y que ambos estamos co-creando en esta realidad, y que el cuerpo nos hemos olvidado de que el cuerpo habla con nosotros, ¿no? Y que a veces cuando decimos esto de que habla suena medio gurú, medio loco, porque a lo mejor la gente se imagina que va a haber una voz, que sí la hay, pero ese es otro tema. Pero el cuerpo da señales sensoriales, porque desde mi punto de vista la mente está en todo el cuerpo, no es solamente cognitiva, ¿no? Está la parte cognitiva, que es el procesar información, los pensamientos, pero también está todos los otros sensores que tenemos en el cuerpo, ¿no? Que desde diferentes técnicas holísticas como Ayurveda, por ejemplo, le han llamado los meridianos, o en Reiki le han llamado chakras, o sea, siempre ha habido estas teorías, estas enseñanzas de que hay sensores en el cuerpo. Entonces, es parte de que el cuerpo también dice, hey, es hora de que te levantes y te vayas, ¿no? Entonces ya en conciencia, incorporando esa señal, tomamos la valentía de ser verdad, de entender que esa es tu señal, de que no debes estar ahí, y poder con valentía decir, disculpen, me voy, ¿no? Pero es esa valentía que nace también desde la conciencia de que ya hemos empezado a recordar, de que ya no estamos en esa búsqueda eterna de agradar al otro, de complacer al otro, de que ahora nos hemos puesto en el centro de nuestra creación, ¿no? De que ahora nosotros somos prioridad, de que cada uno toma su lugar de soberanía, de ser ese, o de subirte en el pedestal de tu vida, decir, yo soy primero ahora. Ya no tengo que agradar al otro, ya no tengo que bajarme continuamente de ese pedestal, de esa tarima, y poner al otro, ¿no? Porque eso hacíamos antes. Poníamos al hijo, a la pareja, al dinero, al trabajo, siempre en el centro, y desde ahí decidíamos. No, es que por él, no, es que no me muevo de lugar, no me mudo de casa porque mi hijo, o no digo que no porque a mi pareja no le agrada. Entonces ahora, al ponerme yo en el centro, ya elijo por mí y desde mí. Entonces ya me es más fácil, cuando ya me he puesto ahí en el centro, decir un no o decir un sí desde mí, y no desde la complacencia, ¿no? Yo creo que esa sería volviendo a la pregunta de cómo nos damos cuenta, pues eso, ¿no? Que el cuerpo nos avisa, y estar conectados con nuestro cuerpo y saber preguntarle al cuerpo, a ver, muéstrame, e ir programando al cuerpo ahora en conciencia. Dame una señal, cuerpo mío, cuando no deba de estar ahí, ¿no? Dame una picazón, un sonido, algo, y el cuerpo lo va a hacer, porque el cuerpo es extremadamente poderoso, ¿no? Es un ejecutador por excelencia. Él sigue las instrucciones que le estamos dando conforme vamos renderizando las emociones y los pensamientos, y él ejecuta. Por eso es que vamos somatizando emociones, y todos los nos que queríamos decir que no dijimos, lo vamos somatizando en el cuerpo, porque él guarda memoria, ¿no? Las células guardan toda la memoria. Y entonces ahora, si lo programamos en conciencia, de que sea nuestro termómetro, de que nos tire esas alertas sutiles, y cuando ya sabemos, va a ser mucho más fácil en la práctica ir siendo más y más verdad de nosotros mismos, y también nos va siendo mucho más fácil decir no cuando tenemos que decir no, ¿verdad? Porque al principio es difícil. Estamos tan acostumbrados a decir que sí para complacer, que al principio nos cuesta hacer esa diferencia, pero conforme vamos dejándonos guiar y conforme el cuerpo nos va mostrando, ya es más fácil, ¿no? ¿Puedes tú decir que se Exacto. hace más fácil con el tiempo, con Sí, la práctica? exacto. Claro, porque claro, como hemos dicho antes, como venimos del origen de la escasez,
pues ahí nos desconectamos de nosotros mismos, nos desconectamos de nuestro cuerpo, ¿eh? Nos desconectamos de nuestro cuerpo para sobrevivir de alguna manera, porque no podíamos escucharnos, porque teníamos que estar pendientes del sustento, del alimento, de las primeras necesidades básicas, y que eso fue el origen cuando empezamos en la historia, ¿no? En la historia de la humanidad. Pero claro, luego fuimos avanzando, 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 pero toda esa información se quedó en nuestras células, se quedó en nuestra memoria celular y de supervivencia, de miedo a que me falte, la escasez y todo eso. Pero claro, nosotros en principio nos tuvimos que desconectar del cuerpo para no sufrir, nos tuvimos que hacer fuertes, nos tuvimos que no ser vulnerables, o sea, nos enterramos la vulnerabilidad. Para poder avanzar había que ser fuerte, había que echar para adelante, ¿no? Y eso, claro, estaba como entre comillas, no nos lo podía, era un lujo poder escucharte, poder escuchar tu cuerpo, eso era un lujo, no se sabía, yo creo. Entonces, ahora con la conciencia es cuando estamos descubriendo, porque ya toca, es que ya ha llegado el momento que ya toca, que ya tenemos que empezar a darnos cuenta, a discernir entre lo que es la verdad y lo que es la mentira. Ahora es cuando ya toca, es el momento de empezar a elegir qué es lo que quiero para mí, empezar a dejar de sufrir, que el sufrimiento es mental, empezar a ser feliz, que es a conectarme conmigo mismo y a conectarme con mi verdad. Pero claro, eso ha sido un tránsito muy largo que depende de la evolución de cada uno, porque hay personas que a lo mejor están más evolucionadas que otras y están sufriendo menos que yo, por ejemplo. A lo mejor están sufriendo menos que yo porque llevan otra evolución. O jóvenes que han nacido de ahora, que ya vienen muy evolucionados y ellos ya saben muchas cosas que nosotros no sabíamos, pero porque ellos llevan un proceso evolutivo y yo llevo mi proceso evolutivo. Entonces ahora con la conciencia, el despertar de conciencia, nos hemos empezado a dar cuenta de muchas cosas y ahora es cuando nos queremos ser felices, queremos volver a nosotros, queremos conectar con nuestra verdad y es cuando nos damos cuenta de que nuestro cuerpo nos habla, de que las células te hablan y de que tienes que estar muy atento, observarte a ti mismo, escucharte, atenderte, priorizarte tú primero. El exterior ya no está en segundo plano, y ponerte tú en primero, siempre primero. Lo que antes se llamaba egoísmo, lo que antes estaba mal visto y que se veía como egoísmo, que era ponerte tú el primero, porque de las doctrinas religiosas todo eso no lo veían bien. Tuvimos que transitar todo eso, pero todo forma parte de la evolución, todos fueron necesarias para ahora estar aquí y darnos cuenta del siguiente paso, porque después nos vamos a dar cuenta del próximo paso. O sea, ningún paso se puede quitar, porque cada uno lleva su transitar. Y no todos los seres humanos llevan el mismo transitar tampoco. Entonces, yo no puedo decirle ahora que yo he descubierto que una doctrina no es libertad, por ejemplo, pero yo no soy quien para decirle a alguien que no se adoctrine, porque es un proceso que yo también pasé por ahí y lo viví. Fue una etapa, pero después la sobrepasé y después me encontré que había algo más. Son los escalones, que ahora hay otro escalón y después otro escalón, que son expansiones de conciencia. Y vamos descubriéndonos que ya eso se nos queda pequeño, como que los zapatos se te quedan pequeños y tienes que cambiar de número, porque si no te hace daño el zapato. Entonces, cambias de zapato, cambias de creencias. Es que es lo mismo, porque ya esas creencias, al final, nosotros estamos programados, somos como robots, como ordenadores, que estamos programados, pero si le vamos cambiando la programación, porque ya esa se queda antigua, la programación que yo llevaba se queda antigua, ya necesito una programación nueva, ya necesito unos zapatos nuevos. Pero eso va, cada persona lleva su evolución.
Entonces, nada es por casualidad. O sea, ha llegado el momento, a los que nos ha llegado el momento, a los que nos ha llegado, donde ya no queremos más mentiras, donde ya sabemos que para ser felices no hay que buscar la felicidad fuera. No hay que buscar la felicidad ni en el poder, ni en el dinero. Cuando hablo de poder o dinero o personas, es desde el apego me refiero. Es decir, yo Total. puedo tener dinero, pero no me beneficia estar apegado al dinero, porque ahí me va a hacer sufrir. Entonces, el poder, lo mismo. El poder, el verdadero poder es el que tengo yo dentro de mí. No tengo que buscarlo fuera, el poder. Apegarme a un familiar o a un hijo, pues va a ser sufrimiento seguro. Porque es como que yo pongo mi poder en mi felicidad, mi poder, lo pongo en el otro, en la pareja, en el hijo, en mi puesto de trabajo, para sentirme valorado. Estoy poniendo mi poder en el externo y desde ahí hay sufrimiento continuo. Y eso lo hemos tenido que transitar, unos lo hemos transitado antes, otros lo transitaron, otros lo están transitando y otros todavía no han empezado a transitarlo. Pero forma parte del aprendizaje que hemos venido a descubrir aquí. O sea, venimos a aprender experiencias, a experienciar Sí. vivencias que nos hagan eh, conectarnos con nuestra sabiduría que está dentro de nosotros y que no la tenemos que desenterrar. Porque esa sabiduría es la chispa divina, es nuestra semilla, nuestra esencia. Esa es la propia sabiduría. Y esa sabiduría está enterrada porque fue el plan que no, si yo vengo con la sabiduría, ¿aquí a qué vengo? Lo tengo todo esto ya. Tenía que, como tú has dicho antes, o sea, es como una amnesia cuando nacemos. Cuando nacemos es como que de pronto nos volvemos como que tenemos amnesia y no Sí. nos acordamos de nada. Pero es que eso está dentro del plan. Porque si yo me tuviera que acordar de todas las vidas que yo he vivido, pues me volvería loco. Entonces, Sí. hay un mecanismo que lo que hace es que hay una amnesia donde yo parto de cero y no me acuerdo de nada y empiezo de cero. Claro, empezar de cero siempre es doloroso. Empezar de cero es doloroso. Pero luego a medida que ahora estamos avanzando y estamos descubriendo la conciencia, que cada vez más hay más luz en el ambiente, pues nos estamos dando cuenta, nos estamos completando a nosotros mismos, estamos completando todas esas partes que creíamos que estábamos carentes, que era toda una creencia, estamos deshaciendo la programación, deshaciendo las creencias para encontrarnos con nuestro verdadero poder y con nuestra verdadera sabiduría, que es la que nos da, la que nos da esa paz, esa felicidad y que está dentro de nosotros, que es nuestro gran tesoro, porque el tesoro no está fuera, está dentro de nosotros. Totalmente. Yo creo que también ahí en esto que acabas de decir, también podríamos hacer esta distinción entre qué es personalidad y qué es identidad, ¿no? Porque la personalidad podemos, como es una línea muy delgada, tendemos a confundirla con la identidad. Y la personalidad son todos estos mecanismos de adaptación, ¿no? Todos estos programas que yo le llamo algoritmo artificial, porque ¿por qué artificial? Porque no hace parte de esa semilla original esencia que soy en verdad. Son capas o esferas como la cebolla, son capas de adaptación, ¿no? Capas que fui adaptando con la experiencia desde el nacimiento. Entonces digo, bueno, yo soy así, pero esa es la personalidad, ¿no? Que ya también podríamos también meterle ahí lo que llamamos ego, que es el ego polarizado, el ego que se va hacia querer controlar, hacia querer tener la razón, ¿no? No es el ego o el yo, no es el yo auténtico que deja al otro ser, que respeta su fase evolutiva,
que se concentra en sí mismo, que no busca que lo completen. Ese sería el ego yo, el yo soy, no polarizado o desde la semilla de la esencia original, o sea, de que la que no está fragmentada. Entonces la identidad sería más bien esa completud de la que tú hablabas, esa identidad completa que vamos instalando paso a paso a conforme nos vamos quitando esas capas o esos programas artificiales que como un algoritmo que ahora hemos aprendido a través de redes sociales o de internet, que nos va trayendo más de lo mismo a conforme vamos consumiendo eso, ese contenido, nos va trayendo más de lo mismo. Igual la personalidad o los mecanismos de adaptación que fuimos haciendo como verdad y que los fuimos integrando como un implante distractor, ¿no? Nos estuvo distrayendo de ser el verdad de nosotros mismos para cumplir con ese plan que ya teníamos, que era experimentar esa fragmentación, ese modo de supervivencia, eso de la herida de abandono, eso de complacer. Entonces, cuando interrumpimos ese algoritmo, ¿verdad? Cuando nos desprogramamos al desaprender lo aprendido, y entonces ahora nos actualizamos, donde ya nos dimos cuenta que esas creencias que creíamos verdad de nosotros mismos, que formó una identidad fragmentada, que era la personalidad, ahora vamos adaptándonos o naturalizando, integrando la identidad completa. ¿Y cuál es la identidad completa? Esa que ya no le falta nada. Esa Claro. que se da cuenta que todo está dentro de sí mismo y que ya no es requerido el externo, es decir, que podemos ir co-creando con el externo sin dejar de ser nosotros, sin movernos de nuestro eje, sin dejar de priorizarnos, como tú lo decías, ¿no? Esa identidad completa viene siendo el que ya los programas de escasez no me definen. Ya sé que solamente es un programa, sé que solamente era una manera de operar, pero no es mi identidad. Entonces ahí es como separamos identidad versus personalidad, ¿no? Que la personalidad son estos programas que se pueden desprogramar, que podemos desaprender para aprender ahora desde la identidad completa, esa identidad de que no necesito nada externo que me complete, sino que ya estoy completa dentro de mí y lo único que estamos haciendo ahora desde este punto de vista es integrar todas esas partes, naturalizarlas, porque tenemos que, de cierta manera, acostumbrar al sistema nervioso que naturalice que ya no hay carencia, ¿no? Porque el sistema nervioso venía, a veces se autosabotea por eso, porque como viene operando tantos años o tantas veces desde esa carencia, desde buscar esa aprobación, ahora le resulta raro, ¿no? Al principio le resulta extraño que ahora nada tiene que hacerme feliz, que yo misma busco esa completud, esa felicidad en mí. Entonces es como una naturalización, un proceso de acostumbrarnos a esa integración de completud y entonces cada vez vamos como si fuera como cuando vemos el móvil, que vemos que tiene el cuadrito de batería, ¿no? Cómo se va completando a conforme está conectada al enchufe de la electricidad, ¿no? Que estaba bajito y se va completando, completando. Yo creo que así estamos nosotros, cada actualización que hemos dado, en cada vez que hemos desprogramado una creencia que ahora sabemos que no es verdad de nosotros, vamos llenando más ese cuadrito, ¿no? Hacia esa completud, vamos integrando más cada vez esas partes que estaban, que sentíamos o percibíamos como lejanas o como lejos de nosotros, porque ya, las vamos integrando desde adentro, ¿no? Eso es. Sí, porque, claro, si sabemos que venimos de la dualidad, o sea,
aquí cuando nacemos es como que nos separan, como que nos sentimos, como tú dices, abandonados de pronto, ¿no? Y nos encontramos con una dualidad del blanco, del negro, de los extremos, de la luz, la oscuridad, el sí, el no, los extremos. Y claro, es como que venimos como si de pronto nos quitaran toda la información que traíamos, que la llevamos dentro, pero que la olvidamos. Claro, venimos de pronto con tan poca información que como nos sentimos súper indefensos, no sabemos nada de nada, no entendemos el por qué estamos, no entendemos por qué me pasa lo que me pasa, no entendemos nada, conciencia 0,1, ¿no? Entonces, en esa dualidad del bien y el mal, del sí y el no, o de partidos políticos, por ejemplo, yo soy de derechas, tú de izquierdas, por ejemplo, todo extremos, porque son la dualidad, ¿no? Entonces, a medida que vamos avanzando, claro, ahí estábamos como en disputa con todo el mundo, estábamos que no nos entendíamos, que queríamos que lo nuestro fuera la verdad, entendíamos que lo nuestro solo era lo que valía, lo que el otro decía era lo contrario de lo que yo veía, no veía nada más que esto, esta parte no la veía porque no había conciencia para verla, entonces disputas, enfrentamientos, luchas de poder, etcétera, y claro, a medida que se va ampliando la conciencia, es cuando yo descubro que no solo yo tengo esta verdad, sino que el otro tiene su verdad. Cuando yo empiezo a ver con una luz más grande de la conciencia, empiezo a comprender y a entender que cada persona tiene su propia verdad. Y ahí es donde yo, en mi parte dual, como persona separada, con mi masculino y mi femenino, empiezo a unir esas dos partes mías, masculino-femenino, esas dos verdades, llámale, empiezo a completarme en esas dos, como la cadena de ADN, ¿no? Que es la derecha y la izquierda, el femenino y el masculino, y ahí es donde yo me empiezo a aceptar en la otra parte que me rechazo. Y cuando yo me voy aceptando, me voy completando, me voy aceptando, me voy integrando, me voy completando, me voy entendiendo, me voy comprendiendo a través del otro, de este que me muestra lo contrario. De ahí lo importante de la interacción, de las relaciones con los demás, porque nosotros hemos ido evolucionando a través de disputas con los demás, a través de enfrentamientos, a través de etcétera, ¿no? Pero conforme yo me voy abriendo en mi conciencia, voy siendo más tolerante con los demás, voy comprendiendo que mi verdad no es la única, que este también tiene su verdad y que hay muchas verdades como personas somos y que somos partes pequeñitas que componen una verdad total. Ahí es donde yo me empiezo a completar y a integrar como ser completo, ¿no? En mi completud. Y al completarme es cuando me integro y ahí es cuando me estoy conectando con mi esencia. Me estoy conectando estoy volviendo, porque antes es como que la rechazaba. Yo rechazaba mi esencia. Me rechazaba a mí misma porque no me entendía, no me comprendía, el otro me rechazaba porque no pensaba como él, el otro me rechazaba porque yo rechazaba al otro porque pero ahora con la amplitud de comprender y entender que somos todos iguales, aunque llevamos caminos, trayectorias distintas, al comprender eso, me estoy completando a mí misma, porque el otro soy yo, este de aquí soy yo, aquel soy yo, aquella soy yo, el otro soy yo. Y estaba rechazando a todas, a mí misma me estaba rechazando. Al abrazar a los demás, entenderlo y comprenderlo, me estoy abrazando a mí misma, entendiéndome y comprendiéndome en todas mis partes. Y ahí es donde me estoy integrando. Que es lo que tú decías, que nos estamos integrando, porque nos estamos conociendo, nos estamos comprendiendo, nos estamos completando.
Sí, y bueno, también ahí es como esto que decías, el arte, ¿no? Volviendo al título del vivo, el arte de ser uno mismo. ¿Por qué es un arte? Porque es esa este baile, ¿no? Es este baile entre las disonancias que tenemos, ¿no? Hay una disonancia constante en nosotros. ¿Qué es una disonancia? Por ejemplo, el querer estar solo, pero a la vez querer estar acompañado. Esa es una disonancia, ¿no? Que a veces hay gente a tu alrededor o está tu pareja contigo conviviendo en tu casa y a veces a lo mejor puedes tener esas ganas de que no quieres que esté ahí, quieres estar solo, ¿no? Como que, ay, que se vaya un ratito, ¿no? Que se vaya con las amigas a comer o que salga por ahí y que me deje solo un rato aquí en la casa. Pero a la vez, cuando ya estás solo un tiempo, es decir, ay, pues que vuelva. O sea, es una disonancia cognitiva constantemente porque es esta parte de necesitar ese acompañamiento, esa vinculación con el otro, pero también es esta parte de no perder tu individualidad. Sigue siendo un individuo con necesidades y percepciones y puntos de vista distintos al otro. Entonces, como tú lo decías, el arte de ser uno mismo es una experiencia, es como, el arte es como te vas convirtiendo en ese artesano, o sea, en ese experto en integración, en darte cuenta que ya no es pelearte con las partes de ti, que ya no es rechazar, que de vez en cuando tengas un pensamiento ahí medio nocivo, medio toxiquillo, medio envidiosillo. O sea, es darte cuenta de que tú eres todo eso y que si lo estás viendo en el otro es porque está en ti. Porque si no hubiera ese igual, si no hubiera ese match, ni lo identificarías, no estaría en tu radar. No lo mirarías en el otro si no estuviera en ti. No, porque no podemos ver en el otro lo que no tenemos en nosotros mismos. O sea que si el otro es medio enojón o medio envidioso y tú lo identificas y eso de cierta manera te molesta, pues es porque eso también está en ti. Entonces ya aprendimos a que no tenemos que estarnos peleando continuamente con eso, sino es que me doy cuenta que eso también soy yo y lo integro en mí. Y lo voy volviendo a su mejor versión, lo voy llevando a su máxima expresión y es ahí donde voy integrando más esa completud, el darme cuenta que ya estoy completo, que puedo ser, si se requiere, digamos, si alguien, no sé, probablemente pueda entrar a mi casa y entra con un arma, con no sé, un puñal, un arma de fuego, y que a lo mejor en ese momento puedo ser esa energía de que también se va a defender, de que también a lo mejor puedo ser capaz de dispararle, ¿no? Porque me estoy defendiendo en ese momento. Entonces ya soy oscuro, ya soy malo, ya soy un asesino, ya soy el peor. No, simplemente es parte, es algo, es una parte de mí que llevo que puede que salga cuando se requiere, pero que no hace parte de una personalidad fija. Es decir, no lo hago fijo en mí. Simplemente estoy dispuesta a hacer esa energía si se requiere serlo, pero no me hace el peor, el más oscuro, no me hace, sabes, como esa persona mala. Simplemente es una integración que hice, que puedo tener disponible en el momento, como si tengo aquí delante de mí una caja llena de herramientas que ya he integrado, que ya hice parte de mí, que está en mi caja de herramientas y voy sacando esa herramienta si la requiero, si la necesito en el momento. Y es entender que eso también es parte del ser uno mismo, ¿no? Y estar dispuestos a decir no o a que el otro también te perciba un poco grosero cuando dices no, pero que mantienes ese centro en ti de que no, estoy diciendo que no, porque realmente siento que es un no, ya no estoy complaciendo al otro, prefiero decir no al otro y decirme sí a mí. Y entonces las enfermedades se van, el cuerpo cambia, puedes bajar de peso. ¿Por Mm, qué? Porque ya eres auténtico, ya no estás tratando de completar, el mismo cuerpo te muestra el cambio. Ah, ya claro, estás siendo tú, incluso hasta el rostro cambia, porque yo miro fotos de 10 años atrás
y obvio, claro, estaba mucho más gordita. Ahorita llevo 100 libras menos en mi peso corporal, pero parte de ese peso no era tanto el comer, era todo lo que mi cuerpo somatizó con el tiempo, de todas Mm, las veces que dije que no cuando quería decir sí. O al mm, revés, todas las veces que dije que sí, diciendo o me un no a mí misma, las veces que yo me rechazaba y que claro, el otro me lo reflejaba, ¿cómo el otro no me iba a rechazar si yo misma me estaba rechazando? O sea, todas exacto, esas cosas que estaban en constante disputa, esas partes que peleaban dentro de mí, ya no pelean, ahora colaboran en una misma dirección, que a eso le podemos llamar coherencia, ¿no? Es exacto. esa coherencia dentro, que al final la coherencia viene significando conexión. Es conexión en mí misma, lo que hace que ya el cuerpo también cambie, que Claro. el cuerpo se rejuvenece, tu cara cambia, no es de que te vas a hacer, no es de que si tenías ojos claros ahora son negros, no, pero sí tu manera de expresión de la cara cambia porque ahora es más liviana, ya no se Ujú, siente tan denso, ¿no? Yo miro ujú, fotos anteriores mías y digo, wow, qué densidad. Parecía que todo mm, el tiempo estaba como molesta, como sí, amargada, como, sí, sabes, una densidad sí, en la mirada, así como medio toxiquilla, te digo. Ahora es ujú, como más feliz, más claro. auténtica. De hecho, hay gente que me dice, oye, pero qué feliz te ves. Es que no es que estoy posando para verme feliz, es que naturalmente irradio esa felicidad, ¿no? Cuando Ujú, ya eres más tú mismo, más auténtico, se nota. Y cuando no eres auténtico, se nota más. Se exacto. nota. Sí, Exacto. Y es curioso eso que tú has dicho, que cuando estamos disociados, ¿no? Cuando hay una incongruencia, cuando no hay coherencia en nosotros mismos, cuando tenemos disputas con los demás, es porque las tenemos con nosotros mismos. Y como tú has dicho, cuando a veces quiero hacer una cosa y no la hago, cuando por un lado estoy pensando que quiero hacer esto y por otro lado no lo quiero hacer, estamos disociados de nosotros mismos. Entonces, cuando empezamos, yo esto lo pongo como que yo me tengo que ser amiga de mí misma. O sea, yo empiezo a ser amigable conmigo, a querer hacer las paces conmigo misma. Es sí, decir, hacer las sí, paces es que yo digo, por ejemplo, es como tenemos varios yoes, como si dijéramos nuestro masculino, nuestro femenino, nuestro humano, nuestro cristal, nuestras emociones, nuestro físico, lo que sea. Hay uno que te dice, quiero ir a tal lado, y hay otro que te dice, no tengo ganas, ¿no? Entonces, que lo puedes aplicar a tu pareja, que tú por un lado quisieras ir, hay una parte de ti que quisiera ir con el otro, pero hay otra parte de ti que no quiere irse con el otro, ¿no? Entonces es porque estoy yo disociada en esas dos partes. Lo que tengo que hacer yo es ponerme de acuerdo conmigo misma, hablar con mis dos partes, por mí, yo sola, sin el otro. Y yo me pongo de acuerdo conmigo misma y me hablo y me digo, Samuel, por aquí quiere irte, pero por aquí no tiene ganas de irte. Es perfecto, pero yo me voy a poner de acuerdo con mis dos partes, con una que quiere ir y con otra parte que no quiere ir. Y voy a formar un diálogo conmigo misma, con ellas dos. Y me voy a hablar y me voy a decir, a ver, ¿por qué quiere ir? A ver, dime tú por qué no quiere ir. Bueno, llegamos a un acuerdo y yo llego a un acuerdo conmigo. Digo, bueno, mira, voy a sacar algo positivo porque me lo voy a pasar bien. Bueno, después cuando llegue descansaré, si es que no tengo ganas. Vale, y decido. Una vez que hago el diálogo conmigo, después yo tomo una decisión, porque la decisión la tengo que tomar yo. Pero ya soy consciente de que no me engaño, soy verdad, me escucho mis dos partes, me las pongo de acuerdo, me las pongo de acuerdo y tomo una decisión, pero es consciente. Y es que digo, vale, voy a ir con la pareja, por ejemplo, a este sitio, pero yo he decidido que voy a ir, porque ya me he puesto de acuerdo conmigo misma. ¿Por qué? Porque he visto el pro, los contras y al final pues he decidido que voy a ir. Pero ya no voy enfadada,
ya no voy incómoda, ya no voy, no, porque soy consciente y yo elijo que quiero ir. Entonces, he traspasado, he fusionado esas dos partes mías y eso hace que al estar yo coherente pueda relacionarme con el otro con coherencia. Total. Y entonces ahí viene la facilidad de vivir. Ahí la vida se vuelve más fácil. Hay una palabra en inglés para facilidad que se traduce un poquito mejor, porque en inglés se le puede llamar ease. Ease quiere decir no estoy en dis-ease, sería estar enfermo. Fíjate, en español se traduce como enfermo. Dis-ease es como enfermo. Pero en realidad, si tú lo llevas a este punto de vista de conciencia, dis-ease sería estar fuera de la liviandad, fuera de la facilidad, fuera de ese ease, de esa liviandad de vivir, de que la vida sea fácil, no fácil desde no hacer nada, no desde ese punto de vista. Fácil me refiero es que vas sin carga, sin peso, no sientes que la vida es un sacrificio, no sientes que es un constante estarte empujando, obligándote a hacer las cosas, porque la gente confunde disciplina con eso. Ah, la disciplina, no, lo tengo que hacer aunque no lo sienta. Entonces, ¿cuánta verdad hay ahí? ¿Cuánta autenticidad hay que la disciplina es hacer aunque no lo sientas? No, la disciplina sería estar disciplinado en mi coherencia. La disciplina sería ponerme de acuerdo con ambas partes y elegir conscientemente, y entonces sostener mi elección sería la disciplina, pero no tendría que ser un peso, no tendría que ser un sacrificio, porque entonces el cerebro no sostiene a largo plazo algo que siente como sacrificio. Tarde que o temprano va a caer de maduro, va a caer por sí solo. No va a querer, el cerebro no va a querer sostenerlo. Entonces se vuelve más pesado y más pesado con el tiempo, porque te estás obligando a hacer algo que el cerebro percibe como una tortura, como un sacrificio, como ir al gimnasio, por ejemplo. Si yo no programo a mi cerebro, no programo a mi cuerpo y a todos los sensores de la mente de mi cuerpo, que disfrute el hacer ejercicio, que el ejercicio me expande, que el ejercicio es un placer, entonces lo va a interpretar como tortura, como sacrificio, y lo voy a querer disfrazar de disciplina y no lo voy a poder sostener a largo plazo. Eventualmente tengo que encontrar el placer en el hacer ejercicio para que mi cerebro se motive, se incentive y segregue la serotonina y segregue la dopamina, que es el darme placer en el hacer. Pero si estoy haciendo el hacer solo por disciplina misma, solo por el hacer, y no le meto esa coherencia, eso de ponerme de acuerdo con mis dos partes, y no le meto el placer, el ease, la facilidad de vivir, de hacerlo con liviandad, eventualmente voy a empezar a sentirlo muy pesado. Y va a ser un sacrificio constante. Y entonces ahí vuelvo a girar y vuelvo a entrar en el loop, en el bucle de que tiene que dolerme para que sea efectivo. No, porque entonces ya nos damos cuenta que hay otra manera de vivir. Hay otra manera. Hay una manera de vivir más desde el gozo, de que todo me venga con gozo, con facilidad, con placer, con entusiasmo de estar vivo. Y el entusiasmo de estar vivo es ir y hacer mis actividades en esa coherencia, en que ya elegí conscientemente, en que ya me puse de acuerdo conmigo mismo, y entonces ahí sí se sostiene, ahí sí puedo entrar a disciplinar en sostener mi elección desde esa alegría, desde ese gozo, desde esa liviandad, y entonces la vida se va volviendo más liviana. Entonces la vida se va volviendo bonita, ¿verdad? Exacto. Y el cuerpo deja de somatizar. Claro, es hacerlo desde el amor. Yo tengo otro ejemplo para explicar eso, que es como hablarle a mi niño interior. Por ejemplo, yo tengo que ir a un sitio y no tengo ganas. Y por una parte quiero ir porque tengo unos beneficios.
económicos, vamos a poner. Entonces, mi niña interior, la niña, es la que no quiere ir, pero mi parte más madura es la que dice, conviene ir, o es necesario, o es porque tengo que ganar un dinero, lo que sea. Entonces, ¿qué hago? Hay una parte de mí que habla con mi niña, la que no quiere ir. Es como hablar con un niño pequeño, tú tienes que convencerlo, pero desde hacerlo entender, desde el niño, los beneficios que le va a reportar la recompensa. La recompensa o los beneficios también. Es como, mira, te lo vas a pasar bien. Mira, a ti que te gusta esto lo vas a disfrutar porque ahí va a haber refrescos o va a haber no sé qué y ya verás que te va a pasar divertido. Entonces yo hablo con esa niña mía y llegamos a un acuerdo. Esa niña va a ir contenta, va a ir entendiendo para qué va. No va obligada, no Total. va sometida, no va forzada, que la tienes que llevar arrastrando, que sería lo que tú dices, como que llevas un peso pesado porque no eres congruente contigo mismo, no eres coherente. Al ponerte de acuerdo con esa otra parte, en este caso la niña, tú vas como volando, porque van las dos queriendo ir. No es lo mismo, que no hay resistencia, pero a través del entendimiento, a través de la comprensión, a través del entendimiento, de la comprensión y del amor, porque con el amor llega a todos los sitios. Si tú le explicas con amor los beneficios, que vas a estar a gusto, que te lo vas a pasar bien, que va a estar todo bien, que yo voy a estar contigo, que yo te voy a apoyar, que no te voy a dejar sola, ya verás cómo te lo vas a pasar bien. Y vamos a ir, como se dice, las dos, y vamos a hacerlo muy bien. Es ponerme de acuerdo yo conmigo, hacer las paces conmigo. Desde ahí estoy conectando con mi esencia, estoy conectando con mi ser, que es completo, a través del entendimiento, a través de la comprensión, entendimiento y a través del amor, a través de la aceptación, el no rechazo. Desde ahí todo se resuelve. Al final es solo una palabra y es amor. O sea, desde el amor se consigue todo. Desde el amor se llega a todos los sitios. El amor verdadero, que no es el amor egoísta, no es el amor manipulador, no estoy engañando a la niña, no estoy engañando a la niña, le estoy diciendo las cosas buenas que a ella le gustan, que la estoy haciendo ver lo bueno de eso. Eso no es mentir, le estoy potenciando lo bueno que tiene el ir allí. Eso no es mentir. Le estoy dando lo positivo para que ella se anime y vaya con alegría. Entonces, al final, estoy haciéndolo desde el amor, pero desde un amor sin egoísmo, sin nada a cambio. Y desde ahí se consigue todo. El amor es lo mismo que la aceptación. Aceptar al otro, aceptarme yo. Aceptarme yo en todas mis partes es completarme. Es abrazarme en todas mis partes porque hay partes mías que vienen de la escasez. Entonces, que vienen de la escasez más escasa. Pero yo tengo que abrazar esa parte también, porque si yo no la abrazo no estoy completa. Y si entiendo que esa parte la tuve que traspasar para poder evolucionar, forma parte de un aprendizaje, yo no puedo rechazar esa parte, la tengo que abrazar. Y de esa misma forma abrazo a todos los seres humanos. Que no quiere decir que tengas que estar con ellos, cuidado, que no tiene nada que ver. Yo abrazo a todos los seres humanos, yo los entiendo y yo los comprendo. Yo comprendo a un delincuente, yo comprendo a un adicto a la droga, yo comprendo a un ladrón, a un asesino, también lo comprendo, porque están en su momento evolutivo y tienen que vivir esa experiencia para aprender y evolucionar. Pero sin juicio, porque ahí no existe ni juicio ni culpa, simplemente es aprendizaje.
son aprendizajes que hay que vivir y que hay que traspasar. Pero yo no soy quien para juzgar a nadie ni para rechazar a nadie. Eso no quiere decir que yo no tenga que estar en una energía con la que yo no vibro, ¿vale? Porque yo elijo en la energía donde yo sintonizo, pero eso no quiere decir que yo no rechazo las demás energías. O sea, yo las abrazo, las completo, las integro y avanzo. Es como estar en un restaurante buffet, ¿no? No juzgas cada plato, no vas diciendo, ¡iu, iu! O sea, entonces, ¿por qué estás ahí, no? Simplemente ves y eliges conscientemente de cuál te quieres servir, cuál vas a nutrirte. Y entonces los demás ahí están, no juzgas, Exacto. no dices está bien o está mal, simplemente elegiste lo que vas a consumir tú, cómo te vas a nutrir tú, cómo te vas a Exacto. priorizar tú y desde ahí te expresas hacia los demás sin juicio, sin puntos de vista. Y yo digo que la más grande malevolencia que podemos nosotros expresar hacia otro es el juicio, porque lo estamos encasillando en nuestro punto de vista, sin conocer el otro lado de la historia, sin conocer los motivos de el por qué él pactó eso, él pactó ser asesino, ¿no? Antes de venir aquí. Él ya tiene un pacto de aprendizaje a través de esa experiencia. Entonces yo no puedo encasillarlo en mi punto de vista, enjuiciarlo, porque me estoy poniendo en el papel de juez, por eso se llama juicio, y lo estoy condenando a un punto de vista que yo considero que es correcto, sin Exacto. conocer el otro lado, ¿no? Entonces es cuando podemos deshacernos de los juicios de los demás, es porque ya nos hemos deshecho de los juicios a nosotros mismos. Porque cuando dejamos de enjuiciarnos a nosotros mismos, empieza ese proceso de integración, eso que decías tú, ponerme de acuerdo con esa parte que es menos evolutiva, o tal vez podríamos llamarla no menos evolutiva, sino más inmadura, o esa niña, y la pongo de acuerdo con el adulto que soy ahora, y eso es la coherencia, eso es la congruencia en mí. Ya no estoy enjuiciándome, ya no estoy en pelea conmigo, y desde esa paz que hay en mí, desde esa aceptación, voy viviendo la vida más ligeramente. Como dices tú, voy a donde voy y elijo lo que elijo, pero desde ese contentamiento, desde esa alegría. Y todo cambia, ¿no? La realidad se va renderizando y se va haciendo más placentera esta vida. Y ahí cambia el juego completamente, ¿verdad? Y bueno, pues sí, eso sería como esta parte de el arte de ser uno mismo. Pues ya tenemos más de una hora, ¿cómo la ves? Sí, Hablando de sí, esto. Es un tema tenemos muy que ir extenso. terminando. Sí, tenemos que ir terminando, porque no me he dado ni cuenta a la hora que era. Sí. Y mi gatito se ha despertado. Ah, Mi gatito ya te está diciendo, hey, ven a quiere salir, entenderme. quiere salir fuera. Bueno, pues me ha dado mucho gusto compartir contigo este tema. Espero que en otra ocasión podamos seguirlo expandiendo. Y la verdad Claro es que que sí. ha sido un placer hablar de ser auténtico, de esta completud, de esta integración que podemos ahora experimentar en esta evolución, en esta expansión de conciencia. Y bueno, pues ha sido un placer. Igualmente, gracias por invitarme y cuando quieras estaré de nuevo porque para mí esto también es un placer. Es expandirme, como he dicho al principio, desde varias perspectivas, no solo desde la mía. Entonces, siempre es mejor compartir. Una vez que tú ya te has entendido, comprendido, puedes compartirte de una manera más plena. Totalmente. Bueno, un abrazo, Bueno, querida. Te mando un abrazo y gracias a todos los que se unieron al en vivo y los que lo van a ver en un futuro. Chao, muchas chao. gracias. Hasta la Chao, hasta próxima. luego.